No me lo podía creer. Hace varias semanas estuve en un evento en el que vestí un perfume de la casa de Saint Laurent, un perfume que se llama Tuxedo, ¿ok? Y mientras disfrutaba del evento y disfrutaba de este aroma, de este carácter sofisticado, elegante que tiene el perfume, con este patchouli y esa vainilla que es característica en esta fragancia, pues me vino un déjà vu de un perfume que tenía en mi estantería al que no le había prestado demasiada atención. Y cuando llegué a mi casa, pues me duché, me puse cómodo, cogí el perfume que había recordado durante el evento y me lo atomicé. Pues bien, chicos, hoy os traigo un perfume, vamos a hablar acerca de un perfume y su comparación con este Tuxedo. Y os adelanto una cosa, si queréis conocer un perfume con el ADN de Tuxedo y que no os duela desembolsar la cantidad económica que vale este perfume, quedaros tras la intro porque vamos a ver las semejanzas y diferencias de un perfume con el ADN Tuxedo de una casa nicho. Como he dicho anteriormente, vamos a hablar acerca de un perfume que tiene ese ADN, que tiene esa vibra parecida a la de Tuxedo. Es tanto la semejanza que tiene este perfume con Tuxedo que prácticamente resulta ridículo pensar que este perfume no puede ser una inspiración de Tuxedo. Resulta complicado que cuando atomizas esta fragancia, si no te dicen qué perfume es, no pienses que estás oliendo Tuxedo. Es decir, estamos hablando de un perfume, chicos, de una casa nicho que es muy similar a la fragancia de Tuxedo, pero a un precio muy inferior. Estamos hablando de Arcadia de Paradis de Scent. Una fragancia que vamos a ir al grano, ¿ok? Vamos a ver las semejanzas y vamos a ver también las diferencias. Cuando atomizamos Arcadia, que me lo voy a atomizar donde está el reloj, ¿ok? Ya veis cómo atomiza. Son 15 mililitros, ¿vale? Y voy a atomizarme Tuxedo. Chicos, las semejanzas en la salida son muy evidentes, ¿vale? Ambas fragancias salen con hoja de violeta, salen con cilantro y salen también con pimienta rosa. Esta sensación aromática que te transmite la salida de ambos perfumes es una sensación como semifresca, chispeante, elegante, sofisticada, muy rica. Una fragancia que se nota desde un inicio que no es una fragancia para ir al gimnasio, esto es alta costura. Chicos, un perfume increíble, ambas fragancias muy semejantes en su salida. A medida que la fragancia va evolucionando, a medida que las notas de salida se van asentando, vamos a notar cómo en Tuxedo va a resaltar una diferencia que es la diferencia más notable que vaya a encontrar en ambas fragancias, y es que en Tuxedo empiezas a sentir una rosa que es fina, oscura, una rosa que junto a la pimienta negra le da ese carácter misterioso al perfume, le da ese carácter elegante a la fragancia, le aporta esa sofisticación, le aporta ese toque especiado a la fragancia durante la etapa de transición hacia el secado, mientras que en la fragancia de Arcadia tiene un matiz más maduro, masculino y seco, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en vez de usar la rosa, utilizan cedro y musgo de roble. Le da como cierto carácter, como cierta vibra, chipre a la fragancia. Es en la etapa de secado donde realmente la fragancia es
espectacular. Chicos, ambas fragancias tienen en la base vainilla, ámbar gris y pachuli. Un pachuli terroso que se mezcla con un ámbar gris que le va a dar una textura cremosa a la fragancia en el secado y una vainilla que equilibra ese pachuli para que no se vuelva un aroma terroso viejo y adquiera un carácter achocolatado, oscuro y lujoso. Chicos, una fragancia, ambas, ¿vale? Que en el secado es cuando mejor se defienden, ¿ok? Dos fragancias espectaculares, ambas las dos porque se parecen muchísimo en el secado también. Diría yo que a partir de la segunda hora en la que ya tenéis las fragancias atomizadas, prácticamente es imposible que podáis decir si os estáis usando Arcadia o si estáis usando Tuxedo. Cualquier persona que pase, que conozca el ADN de Tuxedo a tu alrededor pasadas esas 2 horas, va a pensar que estás vistiendo Tuxedo. Pongamos las cartas sobre la mesa y seamos serios. Desde las reformulaciones nuevas, Tuxedo sufre. Y sufre en el sentido de que no te dura una fragancia más de 7 horas, con una proyección y una estela moderada, y que a partir de esa hora y media aproximadamente la fragancia empieza a decaer, se vuelve una fragancia más íntima y esa fragancia íntima se vuelve obviamente más elegante, ¿ok? Pero, chicos, si ahora la comparamos con Arcadia, aquí es donde quitamos las máscaras y descubrimos la auténtica bestia que es Arcadia. Arcadia, chicos, es una fragancia de nicho. Ofrece unos aceites esenciales a la fragancia que van a aportarle un rendimiento a la misma espectacular. Chicos, aquí el cedro y el musgo de roble actúan de ancla, actúan de fijador, que hacen que el aroma se fije a la piel como una lapa o una piedra. Estamos hablando de un rendimiento superior a 9 horas, con una proyección y una estela alta. Para mí, ambas son fragancias de otoño-invierno, sin lugar a dudas, y fragancias para ocasiones elegantes. Y ahora te traslado una pregunta. ¿Vale la pena pagar por el logo o pensáis como yo que prefiere apostar por rendimiento y calidad? Os leo los comentarios. Así que, chicos, si este vídeo os ha gustado, si os ha servido de algo, suscribiros si no estáis suscritos y dadle al like. Compartidlo con aquella persona que sabéis que gasta una pasta en perfumes como por ejemplo el de Tuxedo o fragancias de diseñador exclusivas. Así que, chicos, os leo los comentarios y nos vemos los culos en el siguiente vídeo.